Y si os parece, vamos a recibirlos ya, a los creadores de Berlín, Alex Pina. Vamos a darles un aplauso, que esto siempre se les va a animar, se va a venir con muchas más ganas. Alex Pina, ahí está Alex. Esther Martínez Lobato, creadores de la serie. Y tenemos también con nosotros, por supuesto, a Pedro Alonso, Berlín, Michelle Jenner, que es Keila, Tristán Ulloa, Damián, Begoña Vargas, que interpreta a Cameron, Julio Peña, que interpreta a Roy, y Joel Sánchez, que es Bruce. Bienvenidos todos. Alex, Esther, vamos a empezar. Estoy aquí oyendo a gente cantar. ¿Quién está cantando? ¿Quién me puede contar quién está cantando? No me pasan los creadores, pero creo... ¿No queréis adelantar nada? Ya veréis que hay que tirarles un poco la lengua, pero al final se lo terminan confesando. Alex, Esther, un nuevo robo, una nueva banda. ¿Cómo ha sido de novedoso también la experiencia de esta serie con respecto a su nodriza, a la Casa de Papel? ¿Cómo es de distinto Berlín? ¿Quién empieza? Bueno, quien quiera de vosotros. Bueno, evidentemente tiene un ADN muy diferente, ¿no? Porque yo creo que veníamos a hacer... Uno termina haciendo... Tiene mucho que ver de dónde vienes para hacer lo que estás haciendo. Veníamos de dos series muy complicadas, tanto La Casa como Sky eran series con muchos niveles de angustia, de alguna manera más sórdidas, con más violencia, etcétera, etcétera, ¿no? Así que yo creo que cuando arrancamos todo el proceso de escritura, buscábamos tener más luz y sobre todo pasárnoslo bien, ¿no? Llevábamos sin parar de escribir, rodando cosas un poco más oscuras y teníamos muy claro que queríamos pasarnos bien y yo creo que eso es lo que está muy presente en la serie, ¿no? Una serie mucho más luminosa, pero sobre todo vital, lúdica y se ve, cuando ves la serie, se ve que había una profunda vocación de pasárnoslo bien. Y es absolutamente hedonista, ¿no? Tenemos ese personaje de Berlín que no deja de ser un psicópata con sus luces y sus sombras, pero en una época en la que era mucho más dandy y mucho más... disfrutón. Mucho más disfrutón, con todos los placeres de la vida, así que eso es lo que hemos hecho y es lo que se va a ver y se verá, creo que se va a sentir además. ¿Esther? Pues yo creo que hacer una serie que nace de un personaje de La Casa de Papel pues daba mucho vértigo, ¿no? Porque no supone que nunca puedes superar a la idea matriz, por decirlo de alguna manera. Entonces, desde el primer momento nos esforzamos mucho en separarnos y en crear un mundo propio, en coger ese personaje que de alguna manera conocíamos bastante, porque ha estado presente en muchos capítulos de La Casa de Papel hasta el final. Sentíamos también que habíamos contado muchísimas cosas y tuvimos que darle a la cabeza para pensar qué más podíamos saber de él y descubrimos su vida anterior en todo el proceso. Y yo siento que la serie tiene una vida propia, un mundo propio y una banda propia. Pedro, este Berlín que nos encontramos es más joven, no sabe de su enfermedad todavía, con lo cual la actitud ante la vida entiendo que es distinta. ¿Cómo has acometido tú esta, dualidad de encarnar al personaje en dos etapas tan distintas? Muy buenas a todos. Pero es como ir a Lourdes, cada X tiempo nos vamos encontrando, sí. Reconociendo caras. ¿Qué tal estáis? Yo tengo la sensación, el otro día pensaba, Luis, que está por ahí, el making, últimamente tenemos conversaciones y a veces hablando en voz alta uno descubre cosas o como configura cosas, ¿no? Y el otro día había una cosa que de repente me parecía muy obvia, pero que no lo había dicho así, y es, Berlín estuvo vivo y era un personaje denso, peligroso, como con más plutonio, con mucho más peligro. Berlín estuvo muerto y eso me descubrió una vertiente del personaje diferente, más luminosa. Estaba en el pasado, entonces toda aquella cosa que tenía de se abría la puerta y aparecía y podía pasar cualquier cosa, de alguna forma desaparecía. A pesar de eso, el personaje se mantuvo vivo y ahora en esta especie de tiempo cuántico,
vuelvo a estar en presente. Y para mí, volver a estar en presente de la acción con el personaje ha sido una alegría increíble. Ha sido como reencontrarme. O sea que, en realidad, lo de que sea pasado es algo muy relativo. Está en el presente de la acción y eso le vuelve a dar ese nervio y esa incertidumbre. Pero la gran conversación durante estos últimos meses ha tenido que ver con el tono. Yo creo que en lo personal he hecho un máster a propósito del tono, ¿no? El ADN puede estar ahí, pero de pronto en ese universo paralelo, que a lo mejor está pasando al mismo tiempo que el otro, el personaje vuela en una tesitura más ligera, como decían ellos, más hedonista, igual de peligrosa a veces, pero donde esa cosa que tiene mitológica vuela con mucho viento de cara, ¿no? Y eso ha sido muy agradecido. Hemos vivido momentazos. Veía también las fotos de Tamara el otro día. Estábamos Tris y yo viendo las fotos de muchos de los momentos de la serie y a mí me sigue pareciendo alucinante la cantidad de espacios, de lugares, de fantasías que se han seguido creando. Y pienso que es claramente una evolución de la serie. Ahora, a ver si tenemos ocasión también de hablar de los espacios, que también creo que es una nota de diferencia, a pesar de que pues, en la casa también había apertura de espacios más allá del enclaustramiento, pero es interesante que esta parta de un sitio tan distinto. Michelle, Keila, cada pandilla tiene su nerd, o sea, eso es así. Y la tuya es la de la banda de Berlín, que además es una experta en ciberseguridad. Sí. ¿Cómo ha sido para ti además meterte en este universo que además tiene una proyección tan contundente y tan avasalladora, ¿no? Muy divertido, un personaje muy divertido. Sí, ella es una eminencia en la ingeniería electrónica, experta en códigos, en ciberseguridad, pero luego es un ser muy sensible y es muy inexperta en la vida real. Y entonces aquí se ve envuelta en situaciones que le vienen grandes muchas veces y que no sabe cómo manejar. Ella en un ordenador y en un mundo virtual se desenvuelve muy bien, pero en la vida real le cuesta, entonces vive situaciones bastante complicadas e interesantes para ella. Ahora averiguaremos un poquito más de Keila también, pero tenemos a Damián, que está guay eso de los planes, ahí grandilocuentes y locos y tal, pero hay que bajarlos a la tierra. Alguien tiene que hacerlo. Alguien tiene que hacerlo, alguien tiene que poner algo de sensatez. Damián es superhéroe, es ingeniero de día, criminal de noche, es lo que tiene aquí de alguna manera. No sé si es tan así. ¿Y cuál es la vinculación con Berlín? ¿De dónde nace esta...? Bueno, la vinculación con Berlín es una amistad, es el brazo ejecutor de sus planes. Y luego hay algo de donaire, o del escudero, del caballero andante. Él es el Quijote, yo soy Sancho Panza. Él ve gigantes, yo veo molinos. Entonces yo tengo que a veces agarrarlo y decirle, son molinos. Pero hay algo de su idealismo que nos llega a todos, a cada uno de los miembros de la banda, que está muy bien, que nos invita a soñar a todos los personajes, ¿no? Es una serie, y como actor es un lujo, porque estás haciendo una mezcla de géneros. Por un lado está un género muy que se identifica mucho con el cine romántico y por otro lado el de aventuras. Y la simbiosis es preciosa, o sea, es un lujo poder estar haciendo algo así, ¿no? Y lo que decía Pedro, hemos estado como 8 meses o así, ¿no? Estos 8 meses tengo la sensación de haber hecho 5 películas diferentes, ¿no? 6 películas diferentes. Los personajes transitan por lugares, por paisajes, tan diversos y tan caleidoscópicos que es un deleite para los sentidos, para el espectador. Lo va a ser, sí. Begoña, Cameron es a tope, kamikaze total, no tiene miedo a nada, riesgo absoluto. ¿De dónde viene esta pulsión del peligro que tiene el personaje de Cameron? Yo creo que es que ella es así, ¿no? O sea, Cameron es una mujer muy libre, que es algo que admiro mucho de ella, porque al final todos los humanos en general, ¿no? Tendemos como a juzgarnos mucho y como pensar y sobrepensar mucho las cosas que hacemos. ¿Y por qué habré dicho esto? ¿Y por qué no? Mejor hice esto, lo otro. Cameron es pura y hace lo que siente
y va a tope, va a 100% como con todo. Y eso es una cosa muy bonita de ella. O sea, es muy divertida también. Julio, tu personaje es, por lo que, digamos, he podido averiguar, es un poco como un personaje de Dickens, ¿no? Anda reventando cerraduras así a su bola hasta que encuentra al mentor y le dice, para que yo te daré una oportunidad de las grandes ligas, de hacer esto, pero bien. ¿Cómo lo hacen los profesionales? ¿Es un poco así o...? Sí, yo creo que Roy en el fondo pues ha estado siempre metido en esto de peor manera por unas cosas y por otras, y una vez encuentra a Berlín encuentra como esa figura en la que apoyarse, y yo creo que es de las cosas que más protege en la serie. Es algo que está muy cerca de su corazón, el personaje de Berlín y lo que significa para él, y a mí me ha gustado mucho trabajar con Pedro, esta relación tan guay, y bueno, ya veréis lo que pasa con esto. Están todavía un poco prohibidos a la hora de irnos desvelando detalles, pero lo están sorteando bien. Joel, digamos que tu personaje, Bruce, tiene más músculo que cerebro, podemos eso es lo que parece. Arriesgarnos a afirmar que es así, pero es fundamental en la logística de los planes porque alguien tiene que manejar grúas y la intendencia pesada. De primera sí, puede parecer que es una persona pues superficial, ¿no? Que se centra a lo mejor en plan, sí, el típico cachas o así, bueno, que tampoco estoy cachas, pero bueno, pero básicamente a mí me ha cuadrado mucho ir descubriendo esas capitas de Bruce, porque al fin y al cabo yo creo que tiene un fondo muy bonito, y lo que pasa es que es una persona que se va relacionando a través de bromas, porque igual le cuesta un poco soltar esos sentimientos, y entonces es una persona que tiene esa manera de relacionarse, pero que poco a poco yo me he dado cuenta que es una persona muy lúdica, es un encantador, o sea, porque es una persona encantadora, pero también la mezcla con esa parte gamberra que la tiene muy presente. Vamos a ir alternando, no os quiero acaparar, vamos a ir abriendo y vamos intercalando, si no, más preguntas, porque yo tengo un mogollón de dudas y un mogollón de interés en ir averiguando, pero si queréis vamos a empezar por darle la voz a todos los chicos que han venido hoy aquí. ¿Quién quiere empezar? ¿Quién quiere arrancar? Venga, que la primera siempre es la que más cuesta. Fenomenal, por aquí. Hola, ¿qué tal? Jorge Nila, el televisero. Os quiero preguntar a cada uno, al final sois un poco como la nueva generación, a pesar de que os veis para atrás, como decía Pedro. Si tuvierais que elegir un referente de la anterior banda, no sé si que os ha inspirado, cuál es el que más os ha, no sé, ha sido como un poco vuestra Biblia, ¿cuál diríais? Pero como ejemplo a seguir, o que el personaje que más te ha marcado. Sí, no, como la inspiración para vuestro propio personaje. ¿Cuál es el que más os...? No sé. Yo, por mi parte, creo que más que una inspiración en un personaje determinado, los personajes son muy diferentes. Creo que también hemos querido crear personalidades muy nuevas para poder distinguirnos del anterior proyecto, pero siempre con esa esencia que tienen estos personajes de Vancouver que son tan particulares. Entonces, yo por mi lado creo que más que tomar una inspiración he cogido como el tono general que podría tener esos personajes tan maravillosos y tan marcados, y querer hacer lo mismo desde un lado diferente y nuevo. ¿Alguien tiene algún tipo de referente claro o un personaje al que le tuviera un fandom así, un apego especial? Bueno, yo lo dije en la primera rueda de prensa que hicimos, el personaje de Najwa. Ah, mira. Pero no ha sido referente como para el mío, pero sí que era como... Que la inspectora me molaba muchísimo, hacer más. Es que molaba mucho. La tía embarazada y poniendo a todo el mundo me parecía una crack. Yo el referente que he tenido lo tenemos aquí. Efectivamente. De la primera temporada tenemos un referente que es Berlín. Aparte, es un lujo de repente tener un personaje al que se ha estado viendo, del que sabe su trayectoria, y ahora está siendo parte de su pasado, de su universo. Y es un personaje fascinante. Y sobre todo, además, trabajar con un amigo, con Pedro. Sí, yo creo que tampoco nos teníamos que basar en... O sea, que estos personajes son nuevos, es una banda nueva, es otro tono, con lo cual tampoco había que fijarse demasiado. O sea, yo como espectadora y fan, por supuesto, pero como a la hora de hacer estos personajes creo que había que hacerlos desde otro lugar. ¿Más preguntas? Pues
mientras os vais animando, yo quiero hablar un poco del tema de los espacios que hablamos, o sea, que veíamos antes. Esto parte al menos de una idea de origen completamente distinta a la que partía La Casa de Papel, que al fin y al cabo luego se fue abriendo, pero de primeras era, digamos, un universo más enclaustrado y más limitado. ¿Cómo se plantea esto desde la escritura? Es decir, ¿es deliberado? ¿Desde el principio va a ser pues, una serie en exteriores y con esta luminosidad que estamos viendo? Bien, a partir de la producción es algo que dicen no, queremos hacer algo completamente distinto. ¿Cómo ha sido este proceso del tema de los espacios? Realmente el personaje de Berlín es un personaje absolutamente fascinado por la belleza en todos los sentidos, ¿no? Desde el robo al amor, tiene este componente de exaltación de todo lo que es bello. Si necesitábamos trasladar el ADN del personaje en sus momentos dorados, en sus momentos más vitales, donde más romántico es, donde más a la pantalla, y está rodeado de espacios que, decíamos, de alguna manera favorecían esa belleza y ese amor, ¿no? Yo creo que trabajamos mucho en el arte de la serie, pero también en el bien, cuando la veías tuvieras esa sensación de bienestar y casi de placer sensorial, ¿no? Yo creo que está presente en muchos de los sets, en muchos de los escenarios. Es verdad que tu personaje también era el que abría a esos espacios sofisticados, sobre todo en las últimas etapas de las últimas temporadas, que era el que nos hacía viajar a universos casi de fantasía, ¿no? Dentro de la pesadilla que estaban viviendo los otros por otro lado. Ese siempre fue el contraste y tiene sentido que así se continúe. Por aquí, ahí tenemos una pregunta. ¿Qué tal? Berto Molina de Confidencial. Tengo una pregunta para Pedro y otra para los creadores. Claro, al ser una serie que viene de La Casa de Papel y que hay tantos seguidores y tanta gente que la espera, tiene que evolucionar, tiene que ser como algo diferente y algo novedoso. Pero en cuanto al personaje, claro, tampoco es su gran golpe, porque su gran golpe es el que hemos visto en La Casa de Papel, se entiende. ¿Cómo trabajas con esa dualidad de tener que evolucionar la serie, pero que tu personaje no esté preparando el gran golpe de su vida porque es el que ya se ha visto? No sé si me he conseguido explicar. Y luego para los creadores, sobre la llegada de Nayua y de Icía, que tanto nos sorprendió a todos, contándonos un poquito si se ha decidido, porque recuerdo la primera vez que nos vimos, que decíais que estabais escribiendo un poco según ibais rodando, y quería saber un poco cómo han sido esas incorporaciones. Gracias. Ay, Berto. Lo del gran golpe. Hay algo, recuerdo una vez que estaba con Jesús Colmenar rodando en Dinamarca y estábamos en los canales, ¿no? Y de pronto salió Jovic de debajo de los canales en Dinamarca. O sea, ese monstruo que era Godzilla. Y de pronto nos quedamos todos así y dijimos, ¿qué tiene el ADN de esta mitología? O sea, de pronto era como, ¡plas! Y tú entrabas. Cualquier otra consideración iba detrás. Era el gran golpe, no era el gran golpe, era un momentazo, ¿no? Era un universo que tiene una calidad energética que te invita a soñar. Cuando hablamos de que esto es o cuando a mí me gusta decir esto, que es un tiempo cuántico, es por anular todo ese sentido cronológico del naturalismo. No es naturalismo, es una licencia que te invita a hablar de la humanidad, pero despegado de las limitaciones de la realidad, ¿no? Entonces, yo pienso que en cuanto seas capaz, como creador, de tocar una beta nueva, esa beta es el principio y el fin de todo. Todo lo demás, bueno, sabes que tienes un álbum de otras opciones, pero como la novela gráfica, tú puedes volver a empezar otra vez, tantas veces como seas capaz de encontrar una beta guapa. Y ahora realmente es una beta de una calidad diferente. Entonces, incluso como actor, lo otro está ahí, porque de alguna forma has trabajado. Pero a mí, en mi proceso de búsqueda como actor, me sirve hasta un punto, porque tú tienes que volver a crear otra vez la vida y la cualidad particular de ese campo cuántico, ¿no? Entonces, lo de más o menos va por detrás de la calidad del propio poema, de alguna manera, ¿no? Y
y aquí nos hemos tenido que reinventar. Para mí la gran noticia, en términos de volver a encontrar estímulos, es que se ha pegado un tajo. Yo pienso que se intenta honrar siempre todo lo bueno que nos ha pasado, pero se ha pegado un tajo rotundo en términos de estilo. Y la serie es otra, pero es que lo verás. En cuanto lleves 2 minutos verás que es otra serie. Y sin embargo hay ecos, porque tú conoces el personaje, pero de alguna forma tampoco tiene nada que ver, ¿no? O sea que me quedo con eso, con la magnífica noticia para nosotros y para el equipo de que la historia se sigue renovando, ¿no? Yo a veces también pienso que los personajes que ellos están creando y la tesitura es una alfombra mágica que te valdría para viajar a muchos géneros, incluso tonos, estilos diferentes, ¿no? Encontrar una llave que mientras sean capaces de encontrar una nueva beta cada vez, tiene muchísimo potencial. Y con respecto a lo de las apariciones de... Sí, estuvimos pensando mucho tiempo en esas apariciones, ¿no? Y yo creo que prácticamente estuvimos barajando casi cualquiera. Lo que pasa, teníamos muchos impedimentos y muchos problemas porque se aparecían ciertos personajes, de alguna manera éramos infieles a la propia Casa de Papel, porque ellos no se conocían al principio, había personajes con quienes no habían tenido relación. Entonces eso ya descartaba a algunos, no podía conocerlo y tal. Y finalmente yo creo que coger a la inspectora Sierra y a la inspectora Murillo en un tiempo pasado también era súper estimulante, muy refrescante, porque también en la Casa de Papel se insinúa que ellas han tenido una relación en el pasado, entonces ya eso nos hacía tener ganas de rascar un poco en cómo eran ellas hace esos años. Y luego ese poderío femenino junto al poderío de Berlín, pues nos daba muchas ganas de explorar en ese pasado, en esas fuerzas, ¿no? Sí, realmente yo creo que teníamos 2 magníficas policías para seguir el rastro de ellos y la Europol en París les llama y teníamos un gran vehículo para que ellas se conocieran, un gran vehículo para que 2 perros sabuesos muy cabrones siguieran a Berlín y que les pusieran las cosas muy difíciles, ¿no? Y meter en un embudo la temporada final, ¿no? Y realmente pues lo hicimos así y yo creo que ha funcionado muy bien, la verdad. La verdad es que es un encaje de bolillos con tanto personaje y tantos años, el continuar y el ser fiel, como decíais, a esa coherencia de dónde se conocen los personajes, dónde no, y no además saltar es eso. profundamente, o sea, es muy raro continuar hacia atrás. Claro. Eso es muy raro. Sí, la lógica tiene su dificultad. Más preguntas. Álvaro. Igual, luego lo pasáis. Hola, cuando hicimos la visita al rodaje, Pedro insistía mucho en que todavía estaba descubriendo la serie, que no tenía muy claro lo que era y que se estaba sorprendiendo por el camino. Entonces, ahora que ya se ha terminado la primera temporada, quería preguntarle qué ha descubierto y si ya lo tiene claro exactamente qué es Berlín. Y por otro lado, si creéis que tiene margen para que dure mucho tiempo más allá de esta temporada. Pues el otro día estábamos en el último día de rodaje y de pronto, bueno, hay esto de los aplausos y hablas y hubo un momento que dije, creo que ya sé, creo que ya sé de qué va la serie. Y... Menos mal. ¡Eureka! Cuestionable opinión, seguro, pero sí. Claro, por tu cuerpo pasa un mogollón de cosas en 8 meses. ¿Qué te pasa aquí? Lo que no está escrito. De hecho, estábamos haciendo una foto en el decorado de la cámara acorazada, lo que es la compresión y la descompresión, ¿no? Hemos estado aquí en sitios, estás con una energía y llegas unos días después, se te ha quitado ese globo y hay una sensación de extrañamiento, ¿no? O sea, porque no os imaginéis lo que se puede llegar a cocinar en un sitio como este, literalmente, ¿no? Aquí estaba el hotel, ¿no? No, eso es en Colmenar. Bueno, el caso, que me lío. Para mí, lo que más me ha pitado en mi búsqueda interior, y lo voy a decir en francés, porque como me he aprendido la cosa en francés, es la joie de vivre, la alegría de vivir. Hay algo en el personaje
que fíjate que es un personaje muy ambivalente y a veces peligroso y que te perturba, ¿no? Pero hay un afán por sacarle a la vida lo que tiene el primer momento de lo que sea. Esa capacidad para levantar castillos, diseños, en este caso un atraco, pero para llegar a una costura en la que estás ante la vida como por primera vez. Y entonces te vuelves a sorprender de forma genuina. El personaje es un drogadicto de eso. Hace lo que sea para ponerse ante lo desconocido o ante la vida como algo que no conoce. Y luego, otra cosa que me salió decir es que eso tiene que parecer fácil. Ha habido un trabajo aquí de ingeniería que a mí me sigue sorprendiendo, de equipos, de diseño, que es un desmadre. O sea, que es un desmadre. Que nosotros desde dentro de eso. Pero qué desmadre. De repente un día estás en una película de Kubrick, otro día estás en una película de Spielberg, otro día estás en una película de Tarantino. En términos de diseño es muy ambicioso, pero tiene que parecer fácil. Y esa constante en esta evolución de la serie me parece como algo increíble, ¿no? Tiene que parecer como un ejercicio de malabarismo brutal, que están sufriendo como cabrones, pero luego tiene que parecer fácil. Entonces, diría que es un canto a la alegría de vivir y a eso que a veces no valoramos, ¿no? Que a veces parece que cuando sufres y crujes es mejor, ¿no? Pues aquí tiene que parecer que es fácil. Te aseguro que nos ha costado un mundo. En la rueda de prensa de septiembre reconocíais, vosotros los creadores, que teníais presión, que sentíais esa presión. Lo dijisteis antes de empezar a rodar, entonces me gustaría preguntaros ahora cómo van esos niveles de presión ahora que habéis terminado de grabar, o si quizás lo peor empieza ahora, hasta diciembre, hasta que se estrene y dejéis perfectar los capítulos. Bueno, yo creo que la presión previa es evidentemente el vértigo de quien viene de una bestialidad como fue La Casa de Papel en todos los términos, ¿no? Pero una vez que nos metemos a rodar, a escribir, realmente la presión baja. Hemos hecho un producto con un ADN absolutamente diferente, que recuerda, puede recordar, porque al final es un robo y es una banda, pero en definitiva incluso creo que hasta cuando hemos escrito con pistolas, que creo que hay 4 momentos con pistolas, porque evitamos en todo momento la violencia, creo que esas pistolas en muchos momentos están escritas y están rodadas para hacer comedia, o con una vocación lúdica al menos, ¿no? Que Ila coge una pistola, nuestra Hammer, y tiene muchas perspectivas. Siempre hay tensión, por supuesto, porque trabajamos con la tensión y la verdad siempre como propuesta de estilo, pero tenemos una visión mucho más cómica, hemos trabajado con el humor, y yo creo que una vez que nos hemos puesto a rodar, hemos empezado a ver premaster y hasta la serie hemos visto ya 6, realmente estamos en otra dimensión respecto a la presión, ¿no? La presión creo que la tienes antes. Una vez que has rodado, creo que el producto es muy diferente, se nota que hemos disfrutado haciéndolo, y creo que eso lo va a notar el espectador, como te decía antes. El vértigo va a estar siempre ahí, vamos a estrenar, y evidentemente es un universo que viene del otro y que la gente pues va a juzgar casi desde ese punto de vista, pero enseguida va a entender que es otro mundo, ¿no? El peligro de decepción siempre es mayor, evidentemente, pero bueno, ese peligro está ahí, siempre ha estado. Yo tengo tengo curiosidad a propósito de esto, porque la presión es distinta como la vuestra, tan sólida, y también desde la vuestra, que quizás sea más iniciática, dentro de que ya estáis haciendo. Es una llamada muy positiva, porque sabes que vas a trabajar con el mejor equipo, o sea, en el mejor sitio, entonces sabes que ya vas a hacer algo que va a ser bueno. Y por supuesto hay presión, pero también hay nervio y ganas y gratitud. Y no sé, ha sido una maravilla trabajar con este equipo. Es que cada departamento se ha volcado y es un rodaje intenso, es duro, son muchos meses, pero claro, es que el resultado es espectacular porque es lo mejor. Sí, es que poco más que añadir. Es que, no, de verdad, es que lo hablamos el otro día cuando estábamos terminando. Hay algo de... Es un lujo trabajar en una producción que juega con la excelencia. Es una cosa que pocas veces uno en este oficio se encuentra, ¿no? El poder
ir a más y superarlo y mejorarlo. Y en ese sentido estoy muy tranquilo. En cuanto a esta presión de la que hablas, yo sinceramente trato de dejar eso como espectador que he visto y que he disfrutado, trato de dejarlo atrás para aligerar equipaje. Pensar, vamos a inventarnos otra historia con estos compañeros, con estos guiones que están muy trabajados. Y es que yo creo que no hay nada, ni una sola réplica que esté puesta al tuntún, ¿no? ni de relleno. Yo creo que cada cosa tiene su sitio y su sentido. Y es ahí donde uno se congratula de estar en un proyecto como este, en el que hasta el mínimo detalle está puesto ahí por algo. No hay nada casual, por así decirlo, ¿no? Bueno, no sé. Para mí es un lujazo trabajar con este nivel de exigencia. Pues es verdad que nos han exigido mucho y nos hemos sentido muy exigidos, pero al mismo tiempo luego lo ves y dices, claro, es que era por esto. Vosotros hicisteis esa llamada de que estoy en el spin-off de La Casa de Papel. No sé, supongo, yo lo haría, o sea, llamar a la familia. ¿Serio? Pues sí, obviamente el momento siempre es emocionante. Por lo que decía Michelle, sabes que vas a trabajar con un equipo. Yo había visto La Casa de Papel, había visto los documentales de la serie y era muy admirador del equipo que producía este seriote y hacía cosas tan espectaculares, ¿no? Entonces es una oportunidad y un regalo el poder entrar en algo así. Y creo que una vez te zambulles de lleno en el proyecto en estos meses que han sido muy intensos, creo que el tema de la presión se difumina, se va, porque te centras en hacer un personaje, en trabajar con tus compañeros. Creo que ha habido algo muy bonito en la banda, el poder trabajar todos juntos, nos lo hemos pasado muy bien, y creo que todo eso se ha ido, sobre todo sabiendo que era algo muy diferente a la casa, que esa presión de hacer algo igual no estaba porque no era lo mismo. Entonces ha sido un disfrute monumental, la verdad. Sí, yo creo que está cubierto. Más preguntas. Allí tenemos una mano alzada. Yo quería preguntar un poco por la tecnología que ha nombrado antes Pedro. ¿Qué innovaciones han utilizado para esta serie? Porque creo que he usado algo de sets y platos virtuales. ¿Cómo se ha llevado a cabo y cómo también lo han vivido un poco los actores? Bueno, esto que Esto tenéis aquí detrás es el plato virtual que hemos trabajado para hacer muchas de las cosas locas que se nos han ocurrido en estos momentos de delirio. Habéis visto, porque al final la serie, lo ha dicho alguien, ¿no? Creo que lo ha dicho Tristán, que realmente la serie, cuando la descompones, hay cosas que te recuerdan a secuencias que has visto. Yo decía, de los blockbusters de los 90, hay cosas que están casi relacionadas con películas de aventura, hay otras que son películas de acción, con sus aeropuertos, con sus carreras en aeródromos. Hay, pues como venimos haciendo siempre, es una serie muy ecléctica en donde trabajamos, hay mucho mundo sentimental, porque al final cada historia, cada personaje tiene un arco y un viaje sentimental en términos románticos. Es una serie de atracos, pero son atracos sin violencia, casi que responde más a David Copperfield que a otras cosas, que a un robo parecido a La Casa, ¿no? Con angustia y tal. Así que realmente hemos ido jugando a elementos con los que yo creo que nos hemos pasado bien todos, ¿no? Y hay, lo que decían, hay Tarantino, como sabéis, me gusta mucho Tarantino, pero hay Spielberg, hay Goonies, hay mil cosas que pertenecen a nuestro universo y las hemos metido aquí. Y por lo tanto necesitamos en muchos momentos un plato virtual, porque las locuras que se nos ocurrieron eran grandes, y la verdad que ha sido muy complicado poner esto en marcha. Ahí está parte del equipo ahí detrás que ha sido capaz de trabajar con esto. Ha sido un reto, porque hemos tenido que hacer muchos meses de I+D,
y yo creo que el resultado es fantástico. O sea que, bueno, que lo cuenten ellos que lo han vivido, ¿no? Todas las cosas que hemos hecho aquí. Se han vivido como actores y hemos podido hacer cosas que nos hubiera costado muchísimo tiempo, esfuerzo hacerlas fuera y las hemos vivido aquí dentro. La verdad es que a mí, por ejemplo, en concreto me ha tocado bastante la Tu Virtual y ha sido una maravilla porque al final, bueno, yo había trabajado anteriormente con Chroma, ¿no? Y es otra cosa, porque al final no es lo mismo tener una pantalla verde, ¿no? Y que tú tengas que imaginar todo lo que está pasando a tu alrededor, a que tengas una imagen real en vivo, en movimiento, y que tú como actriz, en acción, en ese presente del personaje, puedas mirar hacia un lado y estás viendo como todo lo que realmente está pasando, aunque no estés en el sitio real, ¿no? Entonces, ha sido una herramienta que nunca había probado y ha sido súper guay, la verdad. O sea, es como... Sí, es muy interesante por eso, porque te ayuda a ti también mucho como actriz. Y bueno, con Julio también. Hemos hecho bastante de Tu Virtual, tú y yo. Sí, la verdad. Hemos estado aquí juntitos y la verdad es que ha sido muy guay también al nivel de que a veces rodar lo que hemos rodado aquí, rodarlo en exteriores habría sido complicado y ha sido muy guay poder hacerlo. Y creo que la gente me dice, no, pero luego no sientes como que no estás en el espacio. No. Y al contrario, es como que ayuda mucho también a tener esa concentración que es tan necesaria y a lo mejor haciendo la acción real no habría podido ser así, ¿sabes? Y creo que ha quedado espectacular. Los resultados. Y también nos hemos salvado de mucho frío con el Tu Virtual, hay que decirlo, la verdad. Porque en el aeródromo podíamos haber literalmente muerto de congelación a menos 5 grados. Aquí estábamos con un ventilador maravilloso en plan Beyoncé y yo diciendo, así sí, ¿sabes? Pero que... Catacumbas, bueno, sí. Han tenido lo suyo también. Pero que bueno, que digo que nos hemos salvado de cosas también gracias al Tu Virtual, o todo, por ejemplo, el final también, las secuencias y mías del final. Bueno, hubiera sido otra historia, ¿no? Entonces, ha sido muy guay. ¿Catacumbas era aquí o era escenario? Bueno, era localización. porque aquí también había como un cachito, pero bueno. Bueno. A poco, a ver qué se puede. Más preguntas. Pues aquí hay otra. Hola. ¿Cómo vas a abordar la relación que Berlín tiene con las mujeres, con sus relaciones amorosas en general, en el pasado? Porque hemos visto ya el futuro. Bueno, pues realmente una de las grandes cosas que teníamos cuando iniciamos la serie, porque teníamos muchos caminos abiertos, yo lo dije en su momento, hasta la ciencia ficción que exploramos con la hipotética resurrección de Berlín, exploramos muchos caminos, pero nos gustaba mucho la visión, la perspectiva romántica de Berlín, porque además al final el personaje tiene una gran dualidad, es un tío que puede ser absolutamente encantador y puede ser sentimental y puede ser un personaje realmente sensible, pero puede ser un ogro con una oscuridad tremenda, ¿no? Y esa dualidad que tiene el personaje, que te hace que sea imprevisible, que tenga una hoja de ruta, por lo tanto, muy buena para la ficción, porque no sabes cómo va a estar en el segundo siguiente, nos permitía trazar una línea romántica maravillosa, en donde nos gustaba mucho poner a Berlín en aprietos. Bueno, no puedo contar grandes cosas, pero explorar a un Berlín perdedor, o al menos en algunos momentos perdedor en términos románticos, era muy bueno para nosotros, porque nos da un animal que podíamos jugar y moldear de muchas maneras, ¿no? Y podíamos hacer que realmente cuando el personaje estuviera atrapado en términos románticos tuviera grandes consecuencias en el atrapo, ¿no? Así que el romanticismo que hemos explorado tiene muchos arcos, tiene muchos lados y efectivamente es absolutamente inapropiado. No podíamos hacer una historia romántica apropiada, sino que efectivamente se mete donde nunca nadie debería meterse, lógicamente. Y ya está, y puede leer que es mucho. Sí, yo creo que Berlín siempre, incluso en La Casa de Papel, se define como una persona enamorada del amor. Incluso cuando habla de sus mujeres pasadas y sus 5 divorcios, dice que fueron 5 veces que creyó en el amor. O sea, constantemente tiene
alusiones al amor, y a lo que no habíamos asistido es a su manera de conquistar, y eso es lo que vamos a asistir en esta temporada. Si no es poco. Alon. Yo quiero retomar la pregunta de la compañera, porque me ha parecido ver en el tráiler a Tatiana. Quiero preguntar. Tatiana, ¿qué me podéis decir? Está en el tráiler. Mi vida es una sucesión de espejos y de Tatianas. No, Tatiana no está, ¿no? No, Tatiana no está. Has flipado. ¿Ah, sí? No, bueno, pues no me acuerdo, es que no. No está. No está. Me dicen que no está, porque yo tengo... Ha sido una ilusión óptica. Le parece, porque el gusto... Tiene un tipo, el hombre, o sea, que tiene los rubios, los morenos, pues él tiene un tipo definido. Para mí, en cierta medida, todas son Tatiana, incluso tú mismo eres Tatiana. Pero no está en este recorrido. La versatilidad de Berlín. Pues da igual, tío. No hay manera. Más preguntas. Que hay mucho margen más allá de Tatiana en este arco. Hola, buenos días. Sí, lo primero es saber si, no sé si se ha contado, creo que no, cuántos episodios tiene esta temporada, y luego, a ver, una serie así no se hace una inversión para una sola temporada. Entonces, si hay ideas para las siguientes temporadas de Berlín. Vete las alarmas. Netflix, por favor. Son 8 capítulos, vale, eso creo que lo puedo decir. Igual, sí. Ah, sí, se puede decir, vale. Sí, vale, se puede. Son 8 capítulos, sí. Bueno, yo respecto a las ideas, tenemos ideas de todo tipo y tenemos un gran abanico de ideas, pero yo creo que hay que estrenar y yo siempre digo lo mismo, al final es el público quien decide si hay una segunda temporada o no. Esto es así, no hay, ahora mismo no hay nada, absolutamente nada decidido. Pero sí que es verdad que nosotros barajamos antes de diseñar este atraco, que es un atraco en París. Teníamos una cartera, tenemos un portafolio de atracos, es verdad. ¿Dónde quieres? ¿Tú dónde quieres? Pero porque nos volvimos luego a pensar atracos, porque pensar un atraco, os digo, es una cosa muy complicada, ¿eh? Yo creo que salen mal muchos porque hay que estudiarlo mucho y los atracadores igual, pero de verdad no tenemos ahora pensado nada, no hemos hablado nada con Netflix de eso y creo que hay que estrenar y ver y cómo lo recibe el público, esto es así. La idea para Berlín siempre fue hacer una historia autoconclusiva, contar una historia, contar un atraco, contar una historia de amor y una historia de la banda y eso es lo que tenemos en estos 8 capítulos. Miniserie hasta que se demuestre lo contrario. Genial dedicado hasta que se demuestre lo contrario. Sí. Hola, soy Inés Albert del periódico de Cataluña. Quería saber el tema de la música, porque en La Casa de Papel la música tuvo su importancia y quedaron ahí temazos. Pues un poco pues, que nos expliquéis qué importancia va a tener si os veis. Yo creo que en todas las series que hemos hecho, la música juega un papel absolutamente fundamental, ¿no? Al final trabajamos siempre con emociones y la música te coloca en una emoción siempre fundamental. Hacemos músicas eclécticas porque realmente hacemos series eclécticas en donde trabajamos de una disparidad de flujos emocionales positivos, negativos, dramáticos. Están robando, bueno, ellos lo saben, ¿no? Cambiamos constantemente al final de marcha y hacemos series muy rápidas en donde tenemos que estar en una emoción y cambiamos radicalmente la otra, así que nos apoyamos mucho en la música, ¿no? Y aquí tenemos unos temazos, bueno, además de temazos, creo que es la serie que más hemos producido y más veces nos hemos metido al estudio a producir, ¿no? De nuevo tenemos a un personaje, creo que no puedo decir que se han cascado... Se ríe, pero... Lo habéis oído, de hecho, creo que eso lo puedo decir. La canción. La canción Felicità de Romina y Albano, la cantan
¿Pero quién la canta? Decirlo, que no se ha dicho. ¿Puede decir? Sí, yo creo que me han dicho que sí. Sí, sí. Me han dicho que sí. La cantan Albino y Robano. Que es una pareja nueva de la canción Mediterráneo. Sancho y Quijote. La cantas. Pedro y Tristán nos hemos metido, les hemos hecho una cerrona, nos hemos metido al estudio y hemos no voy a decirles los otros temas, pero realmente sí que hemos hecho covers de muchas grandes canciones y creo que me parece que se podrán decir, pero bueno, algunos temazos que hemos tenido que pedir lógicamente los permisos y nos hemos metido en el estudio y han quedado grandes temas y otros hemos licenciado con los derechos fonográficos de quienes los grabaron en su momento, pero hay temazos como siempre y otros que hemos compuesto también para la ocasión, incluso con compositores, o sea que como siempre hemos trabajado una horquilla muy amplia de temas, pero que cuenten ellos que los hemos hecho de Cerrona. Yo creo que Tristán... Cuenta. Porque al final... Me ha tocado hacer de Romina y estamos barajando una gira por Soria. Por Soria. Sobre todo para Nochevieja. No, ha sido un regalazo porque lo hablamos con Pedro me decía, yo no canto en mi puta vida. y siempre los dos hemos tenido esa cosita de querer, pero no atrevernos y de repente es como un juguetito que te dejan jugar con él y te metes ahí a cantar y luego ya no quieres salir de ahí. y de hecho, Alex Olmedo, que ha sido un poco el productor musical de esta aventura, un tipo muy generoso, para quien no lo sepa, pues trabajó mucho tiempo con Coquemaya, es un tipo tiene un recorrido musical excelente, nos ha ayudado a encontrar, ha conseguido que este señor, que estos dos celebrados consigan empastar unas voces sin haber cantado prácticamente nunca. Y oye, damos el pego. Y no sé, tengo la sensación de que nos hemos venido arriba y enseguida Pedro ha dicho, oye, piensa otros 2 temas y otros 2 y nos montamos un disco. Eso ha sido un viaje realmente extraordinario, A veces solo hace falta alguien que te ponga en un borde y te empuje. Bueno, pues eso nos ha puesto en un borde que era, pero ¿cómo se les ocurre otra vez? ¿Pero cómo vamos a hacer esto? Yo solo sé que antes de encontrarnos con Alex, yo tarareaba la canción en tono muy íntimo en mi casa por pura vergüenza, o sea, no tenía el valor de reivindicarlo. La primera vez que lo canté, me busqué como claves desde el actor, ya habíamos probado un poquito con algún tema, ¿no? La broma se iba como haciendo grande, pero esto ya era cantar. O sea, ahora ya somos cantantes, nosotros somos una boy band. Y yo recuerdo la sensación de, por primera vez en mi vida, o sea, Alex dijo, vamos, puso la música, y tuvimos unos días de ensayos, y de repente tenía la sensación de que yo cantaba por primera vez en la vida, y la emoción que nos ha generado, más allá de la serie, o sea, se convirtió en un varón en sí mismo, pero ¿qué está pasando? Y luego cuando nos fuimos al estudio, hemos grabado, hay gente que te da la confianza, por supuesto, ¿no? Pero había que cantar, y ha sido una experiencia deliciosa, increíble. Entonces creo que la vamos a liar con esto. Hubo que echarlo, hubo que sacarlo del estudio, no quería salir. Es maravilloso. Es vicio, es adictivo. Ha sido muy hermoso. Y una gozadera, porque de pronto también estás trabajando estilo, o sea, no solo estás cantando, sino que de repente estás cantando, yo qué sé, canción mediterránea. Es una fantasía, y con Tristán me lo pasaba en grande. A mí me ha chivado, no sé si se puede contar, pero lo voy a contar igual, que es una playlist muy molona. O sea, que la selección de temas de la que tú hablabas nos va a dar unos buenos sesiones de elíptica, probablemente, en el gimnasio. Y solo una cosa más. En un plato tú acabas viendo lo que pasa. Yo recuerdo un momento que estábamos, Tristán y yo, dándolo para grande, y vi al equipo detrás de cámaras. Y digo, ¿es un concierto? ¿Es un rodaje? Digo, aquí está pasando algo muy gordo. Más preguntas.
¿Tenemos alguna más? Una más, la última. Está Miguel Moedo. Sí. ¿Alguien ha levantado la mano? ¿Sí? ¿Alguien ha levantado la mano? Es que me ha parecido, me dicen que es la última, ¿no? Confirmamos que es la última. Venga, que es la última, me lo quitan de las manos, O sea, ya... Hola, soy María de lasexta.com. Quería preguntaros a los actores un poco por esa experiencia de rodaje que cuando han contado los creadores que a veces van escribiendo sobre la marcha, cómo es eso un poco de ir a veces a ciegas, supongo, con un poco de fe, y si habéis visto ya algo de la serie y habéis visto el resultado y cómo ha sido el contraste, si ha habido cosas que os han sorprendido, que no os imaginabais que fuesen a quedar así y que de pronto habéis flipado, no sé. También estamos acostumbrados a series que de pronto dan giros, cosas que son una cosa pero parecen otra. No sé un poco vuestra experiencia, si tenéis algo que contar. Joel, que has hablado. Me toca a mí, ¿no? Te toca a ti. A ver, a mí, para empezar, como experiencia, ha sido un privilegiado de poder compartir con ustedes, ¿sabes? Esta experiencia, porque para mí es mi primer trabajo. Y yo me lo he disfrutado mucho, o sea, ha sido un reto, pero yo me lo he disfrutado y los retos están para aceptarlos al fin y al cabo. Y en cuanto a lo que me ha sorprendido de la serie fue cuando hicimos el visionado del primer capítulo, sobre todo lo que hemos hablado es esa comedia, ¿no? Ese feel good que tiene, que no lo ves, por ejemplo, en La Casa de Papel. Entonces eso es algo que a mí me sorprendió mucho, que está muy presente. Y tienen que verlo, o sea, no puedo decir más, porque es que no tengo ni idea de lo que puedo decir, o estoy aquí haciendo spoilers. Entonces, pues eso, o sea, van a disfrutarlas y eso, es muy feel good la serie, a mí me sorprendió eso. Y de nuevo un placer compartir con este pedazo de grupo de personas. Desde el lado actoral, cuando te plantean unos personajes que no tienen un final claro, es interesante, cuanto menos. Tienes que hacer un ejercicio de... tú tienes un principio y lo tienes claro, tú vas viendo lo que pasa, cuando ese final de repente a lo mejor hay algo que dices ¿cómo hago para que cuadre todo? Es un ejercicio extra que a mí me ha gustado porque es la primera producción en la que esto pasa y de alguna forma te mantiene despierto, te mantiene vivo, te mantiene al día. Que creo que es algo también que hace que estas producciones de Vancouver funcionen de esta forma, ¿no? Que el mantenerse despierto, el mantenerse vivo durante todo el rodaje, porque hay una tensión real, también saca unos resultados diferentes y muy bonitos. Entonces, ha sido una forma diferente de trabajar, nueva y una experiencia y aprendizaje todo el rato. ¿Alguien quiere poner un broche final sobre esta experiencia, lo que nos preguntaban? Venga. Bueno, esto es algo del ADN, es algo del ADN de la casa total, ¿no? Antes decíamos lo del tono, pero hay algo en su configuración a la hora de crear que implica siempre una preparación exhaustiva y aparte que yo pienso que cada vez va más. O sea, tú vas viendo todo el trabajo de documentación o de puesta sobre la mesa de cuáles son las clases que quieren trabajar, van subiendo el fuego y cuando de repente tienes todas las hamburguesas para ponerlas, hay un momento que dicen ¡no! ¡Lo vamos a cambiar todo! Pero todo quiere decir todo. Narrativamente, el recorrido. Y hay algo ahí que tiene muchísimo peligro. Es evidente que tú sientes el peligro, pero que desde esa búsqueda de la excelencia tiene una excitación en lo creativo. Claro, hay que meterle mucho coraje a eso, ¿no? Hay que meterle mucho coraje a eso. Pero lo creativo tiene la excitación de estar ante un cuadro en el que tú has hecho miles de bocetos y vas a pintar ahora el cuadro a tiempo real. Y a mí esa sensación de estar a tiempo real en el puro presente, si estás atento, es una invitación a que tú mismo te quites la anticipación, ¿no? Que tú mismo trabajes esa sorpresa. Y eso puede ser muy entretenido si tú estás atento al fuego, claro. Pero tiene su peligro, Pero es parte claramente del ADN de la casa y creo que no va a cambiar. Creo que eso no va a cambiar. Pues desde ese estímulo, desde el riesgo, el hedonismo,
la luminosidad, la parte disfrutona y sobre todo el cambio con respecto a lo que ya conocemos y la garantía de lo que también conocemos de la experiencia anterior. Vamos a despedir a este elenco fantástico, a sus creadores. Vosotros quedaros que vamos a ver un tráiler, pero vamos a darles un aplauso.